Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Enzo Malán. Gracias, presidente. Voy a iniciar esta exposición con una premisa que intentaré desarrollar en 7 aspectos para finalizar con 3 características como conclusión de este proyecto. La premisa. Bueno, este es un presupuesto ideológico que se construye sin atender las reales necesidades del pueblo, de la gente común, de los trabajadores, de las trabajadoras de este país, y explícitamente se propone favorecer a los ya más privilegiados. Esta es la premisa, que no es una retórica para la tribuna, es una realidad plasmada, entendemos, en este proyecto de ley, y como le decía, voy a tratar de desarrollarla en 7 puntos. 1. Se define la necesidad del ajuste. Y para eso nos dicen jerarcas del gobierno, de la coalición de gobierno, que son decisiones difíciles, que hay que tomarlas. Y a veces parecieran enorgullecerse de ser lo suficientemente duros para decir esto. Ahora estos ajustes están basados en relatos falsos, y aquí ya se han dicho, la situación heredada de la economía, la pandemia, etc. Ajustes en sectores estratégicos para el futuro del país, como por ejemplo decir que la educación es un caos. Ajustes en las políticas sociales, decir que el MIDES es un despilfarro y que mantiene vagos, como lo hemos escuchado miles de veces. Ajustes en el bolsillo, en el salario del trabajador y especialmente del público, porque hay que achicar el Estado, está gordo. Segunda puntualización. Se define un presupuesto donde se gritan intenciones por un lado y no se le da el recurso por otro. Estamos en una dinámica de universos paralelos, donde cada uno parece real, si miramos cada uno de los universos. Constatamos que la exposición de motivos y los relatos no coinciden en el mismo mundo con las asignaciones concretas. Recién le decía el compañero diputado acá, se hablan de realojar los asentamientos, relocalizaciones de asentamientos. Hace 2 días o unos días escuchábamos al viceministro decir que no había plata para los asentamientos. ¿Cómo vamos a avanzar, por ejemplo, en educación sin avanzar en el presupuesto educativo, sin mejorar el salario? ¿Cómo vamos a mejorar el tiempo pedagógico achicando programas, quitando horas de clase, como ya está sucediendo con los profesores de música, de coro, el FPB en UTU, entre otros, en la educación media? Tercera puntualización, metiéndonos en la ideología del presupuesto. Esta ley abraza el dogma del liberalismo. Lo decíamos en la campaña electoral pasada. La elección era entre 2 modelos. El eje central que lo recorre tiene una vieja premisa liberal. El estado de bienestar es ineficiente e innecesario. El Estado debe concretarse en las cuestiones básicas. El viejo Estado, juez y gendarme, más gendarme a partir de la ley de urgente consideración. Es la vieja filosofía liberal concebida por Adam Smith hace más de 2 siglos. Insisten con la idea de libertad, la repiten en el proyecto de ley y en los discursos, pero hay que hacerse la pregunta nada original ya en este momento. ¿Libertad para quién? ¿En qué medida es económicamente libre quien no dispone de ningún capital y tiene que trabajar para otro para poder sobrevivir? En definitiva, es una realidad selectiva y engañosa, pues propone crear o creer exclusivamente en los incentivos y en el esfuerzo individual. El individuo en el centro de la escena, como lo proponía la señora Thatcher. La sociedad no existe, decía, solo existen hombres y mujeres individuales. Las oportunidades están, nos dice. Si no se triunfa es porque, bueno, no se las aprovecha o no se esfuerzan lo suficiente. Como que si un asalariado, un trabajador, no se esforzara todos los días, ese mismo asalariado, trabajador que va a perder salario con este presupuesto. Pareciera que un pequeño empresario no se esfuerza y por eso este presupuesto no lo atiende, como a ese jubilado que se esforzó toda la vida y que ahora es destratado en este proyecto de presupuesto. Pareciera también como que esta situación,
ese que está en situación de vulnerabilidad, no se esfuerza por sobrevivir. Y este presupuesto lo abandona a esa libertad que nos propone vivir en constante competencia. Puntualización número 4. Este dogma neoliberal recurre al modelo empresarial, y ahí tenemos los gerentes en los puestos clave del Estado, y la necesidad de traer gerentes del sector privado, y claro, después no alcanza el salario, y aumento de los salarios porque son los mejores. Y eso se propone como el modelo ideal para la sociedad, y es en definitiva una simplificación brutal y profundamente equivocada como solución a los problemas sociales. Vemos otra vez el culto a la privatización al sector privado. Si ellos mejoran, mejoramos todos, dicen. Pero abundan los ejemplos que no es cierto que cuando exclusivamente les va bien a los de arriba, también les irá bien al resto de la sociedad. Puntualización número 5. En definitiva, hay detrás de esta ideología la falacia de la desigualdad. Que la desigualdad es buena para el crecimiento económico. Recién se decía por la diputada Susana Pereira, el discurso paradigmático en este sentido del presidente de la Asociación Rural del Uruguay, asociación históricamente amiga del gobierno actual y especialmente de varios de los sectores que la componen. Por el contrario, decimos que la desigualdad retrasa todo crecimiento económico, la desigualdad profundiza la pobreza, la desigualdad es inmoral. La desigualdad no es algo justo, como se decía, ni es buena para el crecimiento económico. Puntualización número 6. Nos dicen que si el sector privado, aquí se ha dicho el Maya Oro, le va bien, este impulsará la innovación. Ahora, tampoco es cierto. Y les quiero compartir literalmente, textualmente, un texto, un concepto, que dice: usualmente emplean su riqueza para sacar provecho dedicándose a la captación de rentas. Los que impulsan el crecimiento y la innovación son empresas jóvenes, pequeñas y medianas, sobre todo en los ámbitos de la tecnología, que suelen estar basadas en la investigación financiada por el Estado. Los otros, como decía, usualmente emplean su riqueza para sacar provecho. Estos conceptos no los dice este maestro de escuela, de lo cual me enorgullezco y por lo tanto me duele este presupuesto. Lo dice Stiglitz en El precio de la desigualdad. Y este señor fue Premio Nobel de Economía. Puntualización número 7. En este presupuesto se trasluce otra visión errónea que trae el liberalismo. Aquella idea de que todos aspiramos a lo mismo. Y es falso. La vida no se ve de la misma forma si se depende de un salario o si se disfruta de rentas o inversiones. El que no necesita de servicios públicos no quiere o no aspira a lo mismo que los que dependen de las políticas sociales del Estado. Y bueno, porque envía a sus hijos a la educación privada o a las universidades en el exterior, o se paga un seguro médico. Y por tanto, le da lo mismo la policlínica del barrio, la policlínica del barrio Túnel de Mercedes, la policlínica de Fátima de Florencio Sánchez, la de Pence de Soriano. Por tanto, quizá no ve la necesidad de por qué invertir en la red de atención primaria. En educación se ha buscado transformar radicalmente la forma de organización. Ya lo vimos en la ley de urgente consideración. El proyecto de fondo viene por un Estado que subsidia la educación privada y a la educación pública deberá competir con esta. Esta dinámica de mercado redundará en una mejora de los resultados. Este es el proyecto de fondo. Lo que sí sabemos es que es absolutamente falso que la dinámica de mercado redundará en una mejora de los resultados educativos para todos y todas. Como decía, hay quienes no necesitan al Estado porque tienen, como decía, un seguro médico, porque tienen su vivienda confortable. Por tanto, si se recorta en viviendas, no les toca. Si la vida se mira desde ese lugar, del lugar del no necesito, claramente el Estado debe achicarse. Una visión profundamente egoísta, pero una visión también profundamente hipócrita. ¿Por qué? Porque acá está la sutileza del neoliberalismo. Porque en determinados ámbitos no se trata de impulsar el Estado desregulador. En algunos sí, en la mayoría, pero en algunos no. Sino lo contrario, crear regulaciones que beneficien al sector privado.
Lo decía el propio Friedrich von Hayek, uno de los padres del neoliberalismo, quien afirmaba lo necesario que era una estructura legal cuidadosamente pensada para impulsar la libre competencia, claro, de la cual se beneficiaban siempre los mismos. Y aquí podemos poner el ejemplo de la embestida sistemática, constante, que busca la caída del monopolio de ANCAP, por ejemplo. Aquí hay un peligroso traspaso de la responsabilidad pública al sector privado, cuando la experiencia histórica nos dice que nunca un proceso de este tipo ha producido ninguna ventaja colectiva. Como decían las 7 intervenciones, las 7 puntualizaciones, ahora quiero centrarme en 3 características de este presupuesto. En la recorrida por el departamento de Soriano y en diálogo con varios compañeros hemos caracterizado este proyecto como presupuesto RIP. Es decir, 3 características que creemos trae: retroceso, incertidumbre y privatizador. RIP. Retroceso. Un solo ejemplo. En el 2005, los trabajadores de la educación pedíamos la meta del 4,5 para la educación del Producto Bruto Interno. Luego fue el 6, luego el 6 más 1. Bueno, los gobiernos anteriores llegaron al 5,2. Ahora los trabajadores de la educación en el próximo 2025 irán al presupuesto del gobierno que esté pidiendo la meta del 4,5. Eso es retroceso. Uno de los ejemplos. Incertidumbre. El INISA, ya lo dijeron aquí, los recursos para su atención, la atención en los CAIF, sobre todo los recursos para los nuevos centros educativos. El MIDES, donde se ven ceses y cerramientos de programas dejando a la población a la intemperie. El sistema de cuidado, ni que hablar. Incertidumbre. Privatizador. Por la concepción del Estado que antes dijimos. Se busca un Estado mínimo que no moleste y que atienda mínimamente a algún sector de la población. Y lo demás lo regula el mercado. ¿Y qué hay de malo que lo regule el mercado? Bueno, es que lejos de resolver el problema, el mercado, sin la regulación del Estado termina descartando personas, termina profundizando las desigualdades. En fin, un presupuesto basado en relatos falsos, mentirosos, por una mirada parcial. El país, nos dicen, el país está fundido, el despilfarro, la educación es un caos, un desastre, somos los últimos de la clase, etcétera, etcétera. Y esto lo único verdadero que tiene es precisamente esto, que porque es sumamente parcial, es falso. Y lamentablemente la pandemia nos demostró los avances que habíamos logrado y también las vulnerabilidades, sí. Pero entonces partamos de lo logrado y no retrocedamos. No mandemos el guadañazo que no nos permitirá avanzar. En síntesis, se trata de 2 modelos de gobierno, 2 visiones de Estado. Y el gobierno cambió, y entonces está bien que se cambie la forma y la gestión. Pero digámoslo, cambió la ideología del gobierno. No es cierto que la gobernanza se puede dar sin ideología. Creo que como integrantes del sistema político uruguayo debemos generar los espacios para hacer pedagogía ideológica y no tenerle miedo. Lo ideológico sustenta lo político y enaltece el diálogo y el debate. Pero también cuando la gente sufra las consecuencias de un gobierno o eventualmente reciba los beneficios, no pongamos excusas y que la gente pueda llegar a un estado de conciencia que le permita identificar lo que le está pasando, le pasa porque hay un gobierno neoliberal, o le pasa, le está pasando, o le va a pasar porque hay un gobierno progresista. Entonces, eso nos hará ciudadanos cada vez más libres y cada vez más responsables. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado